firma o te vas al asilo. Eso fue lo que gritó Ivano frente a todos. Y cuando apenas logré decir, no, hijo, no voy a firmar eso, él me lanzó el plato con pastel directamente al pecho, manchando mi vestido azul, el que había guardado para ocasiones especiales. Se me pegó el betún en el encaje, el mismo que yo misma cosí hace años con hilo blanco bajo la lámpara de mi cuarto. Sentí el frío del glaseado corriéndome por el escote, mientras las risas incómodas de los invitados se ahogaban en un silencio que dolía más que el grito, como si lo que había entre nosotros no fueran décadas de amor, de sacrificios, de noches sin dormir cuando él tenía fiebre, ni los años que me quedé sin un par de zapatos nuevos para comprarles los suyos. Lo gritó con rabia, con desprecio, como si fuera una sentencia, como si yo fuera una carga insoportable. Ese día, el día de mi cumpleaños número 66, entendí que algo dentro de mí se había roto. O tal vez no se rompió, tal vez despertó. La sala aún olía a café recalentado y a flores plásticas. Habían comprado un pastel grande, con letras que decían «Feliz cumpleaños, mamá», en un rosa chillón, demasiado artificial. Pero la sonrisa de Ivano nunca fue real esa tarde. Tampoco la de Brenda, su esposa. Desde que llegaron noté sus gestos forzados, sus miradas nerviosas entre sí, los susurros a espaldas mías. Dalia, mi nieta, fue la única que se sentó a mi lado todo el tiempo. Me tomó la mano bajo la mesa justo antes de que Ivano se pusiera de pie y sacara los papeles. El salón se quedó en silencio. «Es solo una formalidad, mamá», dijo Ivano, con voz suave, como si me estuviera explicando cómo funciona una licuadora nueva. «La casa va a quedar a mi nombre solo por temas fiscales. Es temporal. ¿Te conviene?» Yo no dije nada. Mis ojos bajaron hacia el folder de plástico con papeles blancos y letras en negrita. Reconocí algunas palabras. Transferencia de propiedad, renuncia irrevocable, cesión. Mi corazón latía como tambor, pero por fuera permanecí en calma. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté. Brenda soltó una risa seca, sin gracia, y se cruzó de brazos. Ivano me miró como si fuera una niña tonta. «No hagas esto difícil, mamá. No estás en condiciones de manejar cosas legales. Ya no tienes edad para eso». Dalia apretó más mi mano bajo la mesa. Sentí sus uñas temblar contra mi piel. «No voy a firmar», repetí, esta vez más firme. «Esta casa es mía. La compramos con tu padre hace 30 años. Fue entonces cuando Ivano explotó. Su rostro se desfiguró, como si una máscara se hubiera roto. Se puso de pie de golpe, y la silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Y fue ahí cuando gritó: «Entonces firma, o te vas al asilo. Estoy harto. No puedes seguir viviendo aquí como si esto fuera un museo de muertos». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, tomó su plato de pastel, el que yo misma había servido con cuidado para él, y lo estrelló contra mí. El betún rosa y blanco se pegó a mi pecho, a mis brazos, al mantel. Dalia se levantó de inmediato, gritando su nombre. Brenda fingió sorpresa, pero no movió un dedo. Nadie lo hizo, ni los primos, ni los vecinos, ni la vecina que vino a acompañar. Todos se quedaron mirando como si yo fuera un fantasma cubierto de crema y humillación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya lo tenía todo listo. Lo había previsto. No exactamente ese pastel en mi pecho, pero sí la traición. Lo había sentido venir desde hacía meses. Las miradas de desprecio, las conversaciones a media voz, los papeles que Ivano intentaba esconder cuando yo entraba a la sala, las visitas al banco que él hacía con una carpeta roja bajo el brazo. Sabía que algo se estaba gestando. Y, en silencio, sin que nadie lo notara, comencé a prepararme, a esconder copias, a buscar asesoría, a protegerme. Me limpié el vestido con una servilleta y me levanté con la dignidad intacta.
No lloré, no grité. Solo dije una frase. Ya no soy la mujer que criaste para obedecer. Y salí de mi propia fiesta, dejando a todos ahí, atrapados en su propia miseria. Me encerré en mi cuarto, aquel que todavía huele a lavanda seca y a los perfumes viejos de Simón, mi esposo fallecido. Abrí la cajita de madera donde guardaba los papeles importantes. Acaricié los documentos con la punta de los dedos, como si fueran una promesa. Mi nombre seguía allí, en tinta negra, como dueña única del terreno, de la casa, de cada baldosa, de aquel hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo. Recordé entonces cuando Simón y yo la compramos, recién casados. Era una casa vieja, con pintura descascarada, pero tenía jardín. Nos costó años arreglarla. Él ponía los mosaicos con sus propias manos y yo cocinaba tamales para venderlos en la iglesia y ahorrar para los muebles. Ivano creció entre esas paredes. Jugaba con coches de madera por los pasillos y se escondía detrás de las cortinas cuando no quería bañarse. Brenda jamás entendió lo que esa casa significaba. Para ella era solo un activo. Para mí era mi historia. Esa noche, mientras el silencio pesaba sobre las paredes, abrí mi cuaderno de anotaciones. Ya tenía nombres, fechas, ubicaciones. El contacto de un abogado retirado, excompañero de Simón, que me debía un favor. Ya tenía pensado cómo cerrar cuentas, cómo mover pequeños ahorros a otro banco, cómo blindar mi pensión. Ya lo había hablado, en secreto con Dalia semanas antes, porque mi nieta sí veía, ella sí escuchaba. Me había notado llorar en 1900, silencio una madrugada, y me prometió que no permitiría que me callaran. Y en ese momento, sola, en bata, manchada aún de pastel en el cuello, sonreí. Sonreí con la calma de quien ya no tiene miedo. Sonreí porque la batalla había comenzado y yo no pensaba perderla. Cuando una mujer envejece, no es solo su piel la que se arruga. También se pliegan los recuerdos, se encogen los días largos y felices como sábanas que se guardan en un armario demasiado alto. A veces, al abrir una ventana, el viento te trae un olor que no sabías que habías olvidado. El humo del tabaco de tu esposo, el perfume barato de tu madre, el talco que le ponías a tu hijo cuando era un bebé. Aquella noche, después del pastel, del grito, del plato volando y de mi silencio intacto, me acosté con la luz apagada, pero no dormí. No podía. Mi mente volvió atrás como si el tiempo hubiera girado sobre sí mismo. Volví a ver a Simón, parado en el umbral de la ferretería donde trabajaba, su camisa manchada de yeso, el cabello lleno de polvo, pero los ojos siempre limpios. Me enamoré de él porque nunca me prometió cosas grandes, solo me prometió volver cada noche, y lo cumplió, incluso cuando estaba enfermo. Me pidió matrimonio con una flor robada del jardín de una vecina y con un anillo que compró fiado. Nunca me dio lujos, pero me dio todo. Cuando Ivano nació, Simón lloró como si se le partiera el pecho. Era nuestro primer hijo, el único. Tuvimos que vender la moto que él tanto adoraba para pagar el parto. Recuerdo el olor del hospital, la sábana manchada de sudor, el llanto que parecía venir de un sitio que no era este mundo. Y luego, los años se fueron sucediendo como una fila de niños en la escuela. Aprendí a preparar la leche sin mirar, a coser sus pantalones rotos, a calmar sus pesadillas con una canción inventada. Era un niño difícil, siempre lo fue. Lloraba mucho, quería todo para él, incluso cuando no había. Pero yo lo justificaba, siempre lo justificaba. Simón trabajaba de sol a sol. A veces llegaba con las manos tan rajadas que no podía ni sostener la cuchara. Yo le curaba los dedos con pomadas y silencios. Nunca nos peleamos por dinero, aunque a veces no teníamos ni para carne. Comíamos tortillas con sal y un poco de chile, y aún así Ivano creció fuerte, sano, con libros,
Con escuela, fui maestra por 20 años. Enseñé a leer a niños que hoy son médicos, mecánicos, padres. Pero mi mayor lección siempre fue en casa. Enseñarle a Ivano a ser buen hombre. Fallé. Y eso me duele como una espina clavada en la lengua. Cuando Brenda apareció, Ivano ya trabajaba en un banco pequeño. No era un cargo alto, pero se vestía como si lo fuera. Traje, perfume caro, un reloj que ni siquiera sabía leer bien. Brenda era guapa, lo admito. Y también era fría, precisa como un bisturí. Desde el primer día sentí que me miraba como se mira una pared vieja, con tolerancia y lástima. Nunca me llamó mamá, ni siquiera señora Ofelia. Siempre fue usted, con ese tono de distancia que hiela. Me di cuenta de que no querían verme con ellos, que las visitas eran cada vez más cortas, más incómodas. Pero me callaba, porque si una madre se queja, siempre queda como la mala. Simón murió una tarde de diciembre, un infarto. Se desplomó en el patio, entre las macetas. Ivano no estaba. Estaba en una cena de empresa. Llegó 5 horas después y lo primero que dijo fue: ¿ya llamaron a la funeraria? No lloró. Yo sí, durante días enteros. Dalia tenía 11 años entonces. Ella fue la única que me abrazó sin decir nada. Me preparó té, me cubrió con una manta. Era una niña y ya entendía más del alma que su padre. La casa se quedó grande, silenciosa. Dejé de dar clases ese mismo año. La escuela me parecía hueca sin Simón para contarme cómo me veía cuando salía por la puerta. Mis alumnos me enviaron cartas, pero no podía leer sin llorar. Me refugié en la rutina: limpiar, cocinar, doblar ropa que nadie usaba. Guardé la camisa de Simón en una bolsa hermética y la escondí en lo alto del armario. A veces la bajaba, solo para olerla. Con los años, Ivano y Brenda vinieron a vivir conmigo. Primero fue temporal, según dijeron, solo mientras buscaban casa, pero pasaron los meses, luego los años. De pronto su ropa ocupaba más espacio en el armario que la mía. Cambiaron los sillones, pusieron una televisión enorme en la sala, instalaron un sistema de sonido que jamás supe usar. Trajeron cortinas, grises, apagaron mis colores. Y yo dejé que lo hicieran, porque era su madre, porque todavía creía que me amaban. Dalia, ya adolescente, empezó a defenderme. Discutía con Brenda por las pequeñas cosas. ¿Por qué abuelita no puede sentarse donde quiera? ¿Por qué le escondieron el celular? ¿Por qué hablan de vender la casa si está a nombre de ella? La vi llorar una vez, escondida en el baño. Le toqué la puerta y me abrazó tan fuerte que sentí cómo me devolvía el alma por un momento. Una tarde, encontré a Brenda revisando mis documentos en el escritorio. No se inmutó. Solo estoy ordenando papeles. Esta casa necesita una reestructuración legal, dijo como quien habla del clima. Le conté a Ivano. Me miró con fastidio. Estás exagerando. Brenda solo quiere ayudarte. No puedes manejar cosas tan complicadas ya. Ahí fue cuando me di cuenta. Ellos no pensaban que yo era vieja. Ellos querían que yo lo creyera. Querían que dudara de mí, que entregara las llaves, que firmara sin leer, que me convirtiera en una sombra. Pero yo no iba a darles ese gusto. Comencé a actuar, a tomar notas, a grabar conversaciones, a llamar a antiguos amigos en silencio, a planear una salida que no se notara, porque el enemigo más peligroso no es el que grita, es el que susurra mientras te abraza, y yo vivía rodeada de susurros. Un día Dalia me trajo un café escondido y una libreta con una flor dibujada. «Abue», me dijo, «si necesitas irte, yo te ayudo».
La miré a los ojos y sentí que había esperanza. Tal vez había fallado como madre, pero no como abuela. Esa noche volví a soñar con Simón. En el sueño me miraba desde la puerta, con la misma camisa blanca de siempre, pero con lágrimas en los ojos. No decía nada, solo me tendía la mano. Me desperté con la certeza de que me estaba diciendo algo. Me levanté y escribí mi primer movimiento, porque esta guerra silenciosa ya había comenzado. Desde que empecé a escribir en aquella libreta con la flor, cada palabra fue un acto de resistencia. Como si mi mano al moverse desafiara años de silencios y renuncias. Me despertaba antes que todos, preparaba mi café en la vieja cafetera que Simón me dejó, esa que hace un sonido como de suspiro cuando el agua está lista. Me sentaba frente a la ventana, con la libreta oculta entre mis piernas, y escribía lo que había ocurrido el día anterior. Las palabras me devolvían orden, me recordaban que todavía estaba aquí, que todavía podía nombrar las cosas. Las cosas comenzaron a cambiar, primero de forma sutil. Un día el control remoto desapareció de mi cuarto. Otro día la lámpara, que usaba para leer por las noches, fue reemplazada por una que apenas iluminaba. Brenda decía que era más moderna, más elegante. Pero yo sabía que no era un gesto estético. Era un intento de apagarme, de volverme invisible. Cuando pregunté por mis cartas, las que guardaba de Simón y de mi madre, Ivano me dijo que probablemente se habían extraviado en la última limpieza. «Mamá, la memoria no está en los papeles. No te pongas dramática», me dijo sin mirarme, a los ojos. Yo asentí. Pero dentro de mí, algo empezaba a endurecerse. La tristeza ya no era una bruma que me envolvía. Era una piedra que se formaba en mi estómago, lenta y firme. Una tarde escuché a Brenda hablando por teléfono desde la cocina. No sabía que yo estaba sentada en el patio, tejiendo. «Claro que sí. La casa está lista para la venta. Solo falta que firme. Pero no se preocupe, eso lo arreglamos pronto». Me quedé quieta, con el hilo detenido entre los dedos. Había algo en su voz que me heló. No era impaciencia, ni ansiedad. Era certeza. Como si ya me hubieran borrado del mapa. Empecé a notar cómo hablaban de mí como si no estuviera. A veces en la mesa, otras desde el pasillo, cuando creían que dormía. «Se está desorientando», decía Brenda. «No puede manejar sola, no recuerda los días», agregaba Ivano. Pero yo recordaba cada vez que me dijeron que me amaban, cada vez que les cociné cuando estaban enfermos, cada vez que vendí mis pulseras en el mercado para comprarle zapatos nuevos a Ivano. Recordaba hasta los detalles, el olor de su sudor cuando volvía del colegio, el sonido de sus carcajadas cuando le contaba historias inventadas para que comiera. ¿Y ahora? ¿Ahora era una carga? Dalia venía cada vez menos. Me dijo que estaba ocupada con la universidad, con su grupo de teatro, con cosas de jóvenes. Pero una tarde se apareció de sorpresa. Me abrazó largo, fuerte, y me pasó un papel doblado en la mano. «Guárdalo, abue, no lo pierdas», susurró. Cuando me quedé sola, lo abrí. Era la tarjeta de un abogado. En la parte de atrás, Dalia había escrito: «Confía en él, confía en mí». Llamé al número desde una cabina en la esquina. Me sentía como una niña haciendo algo prohibido. La voz al otro lado era amable, firme. Me citó en un café discreto del centro. Dije que iría a ver a una antigua compañera de la escuela. Brenda apenas levantó la vista de su celular. Aquel día vestí la blusa que Simón más amaba. Me peiné como hacía años no lo hacía y caminé con paso lento, pero decidido. El abogado se llamaba Adán Ruiz. Tenía unos 40 años, ojos oscuros, una calma que se notaba en los gestos. Le conté todo.
No necesitó interrumpirme. Solo asentía, tomaba notas, y cuando terminé me dijo: «Tiene usted más lucidez que muchos de mis clientes jóvenes, y tiene derecho a protegerse. No está sola». Por primera vez en años sentí que alguien me hablaba como a una mujer entera, no como a una anciana a punto de romperse. Me ayudó a revisar mis documentos. La casa seguía a mi nombre, pero había intentos de transferencias no autorizadas. Me explicó cómo blindar mis cuentas, cómo dejar instrucciones claras si algo me pasaba. Me habló de un poder legal, de testamentos estratégicos. Yo escuchaba todo, como quien aprende a usar herramientas en plena tormenta. Comencé a guardar los papeles en una caja de galletas vacía que escondí en la parte trasera del armario de sábanas, justo donde nadie más limpiaba. Mientras tanto, en casa, las cosas empeoraban. Ivano empezó a cambiar su tono. Ya no era solo indiferencia, ahora era impaciencia. «Mamá, no puedes seguir tomando decisiones como si supieras lo que haces. Estás grande ya. No entiendes cómo funcionan las cosas». Una noche me quitó las llaves del auto sin decirme. Solo encontré el llavero vacío. Cuando le pregunté, respondió: «No te hace bien andar sola. Un accidente y todo se complica. Es por tu bien. Mi bien. Todo lo hacían por mi bien. Hasta hacerme desaparecer poco a poco». Brenda empezó a invitar a personas que yo no conocía. Hablaban de reformas, de cotizaciones, de cambiar el piso. Se movían por mi casa como si ya no me perteneciera, como si yo fuera un mueble más, uno viejo y molesto. Una madrugada los escuché discutir. Ivano gritaba: «No aguanto más. Siempre está ahí, escuchando, escribiendo cosas. ¿Por qué no firma de una vez? Es nuestra casa también». «Brenda», respondió con frialdad, «porque la criaste como reina. Ahora te toca lidiar con ella. Pero no te preocupes, yo sé cómo hacer que ceda». Sentí miedo, un miedo que no conocía. No al dolor físico, sino al olvido. A que me borraran incluso antes de morir. Decidí que no podía seguir esperando. Tenía que moverme, tomar decisiones. Fui al banco. Cerré cuentas conjuntas, cambié contraseñas, saqué copias de todo. Adán me ayudó a hacer un testamento nuevo. No era por venganza, era por dignidad. Empecé a dejar pistas falsas en casa, documentos viejos, papeles sin valor. Quería que se sintieran confiados, que creyeran que todo seguía como ellos pensaban. Brenda calló. Una tarde me mostró un documento y dijo: «¿No quieres firmar esto ya? Solo es para actualizar datos. Nada importante. Era una cesión de usufructo». Me miró con esa sonrisa suya que nunca llega a los ojos. Yo fingí dudar. «No estoy segura. Déjame pensarlo». Se enfadó. Lo noté en la manera en que apretó los labios. «No tardes mucho. Estamos todos esperándolo». Todos. ¿Quiénes eran? Todos. ¿Acaso ya habían repartido lo mío antes de perderlo? Cada noche, antes de dormir, repasaba mis pasos. Mi plan ya no era un impulso. Era una estrategia. La mujer que ellos querían ver no existía más. La Ofelia pasiva, dócil, vencida. Se había ido con las primeras lágrimas. Lo que quedaba ahora era otra cosa. Alguien que había amado demasiado y que ahora había aprendido a amarse un poco más a sí misma. La siguiente fase era más delicada. Implicaba decisiones que no tenían retorno y una conversación muy especial que debía tener con alguien que no veía desde hacía tiempo. Raisa, mi hermana menor. Habíamos dejado de hablarnos por una vieja disputa que hoy me parecía tan absurda, pero era la única persona que podía ser mi aliada total, la única que había vivido conmigo los inicios, los sacrificios, las renuncias. Si Raisa estaba dispuesta a ayudarme, entonces mi libertad estaba más cerca de lo que pensaba.
Tomé el teléfono y marqué su número. La voz al otro lado titubeó. Pero cuando escuchó mi nombre, se quebró. Ofelia. Pensé que no volverías a llamarme nunca. Raisa, necesito que vengas. No tengo a nadie más. Y ella no preguntó nada más. Solo dijo, llego mañana. Esa noche dormí por primera vez con los ojos cerrados y el alma alerta. Raisa llegó al día siguiente justo cuando el reloj marcaba las 10. Tocó el timbre con esa firmeza que solo ella tenía. La misma que me hizo saber desde niña que ella siempre volvería, sin importar los silencios o las heridas. Me encontré con sus ojos a través de la reja y me pareció ver a mi madre reflejada en ellos. Ella se quedó quieta por un segundo antes de decir, ¿puedo pasar, Ofelia? No la abracé. No podía. Me temblaban las manos. Asentí con la cabeza, le abrí la puerta y la guié directo al patio trasero. Nadie más en esa casa necesitaba saber que ella estaba ahí. Nos sentamos en los mismos bancos de madera que Simón construyó hace décadas. Raisa sacó una bolsita de tela y me pasó un pequeño frasco de vidrio. Te traje ese aceite para el insomnio. Lo hacía mamá. ¿Te acuerdas? Asentí. Tomé el frasco como si fuera una reliquia sagrada. Apreté los labios y sentí que el pecho se me abría. Lloré. No por tristeza, sino por alivio. Por no tener que fingir ni un segundo más, le conté todo. Desde el principio. Desde las primeras veces que Ivano me gritó con desprecio, hasta las noches en que Brenda me dejaba la comida fría sobre la mesa como si alimentara a una sombra. Raisa no decía nada. Solo me tomaba la mano de vez en cuando y eso bastaba. ¿Kidalia? Preguntó al final con la voz rota. Es la única que me mira como antes, dije. Pero la tienen en jaque también. La manipulan, le mienten, y ella no sabe hasta dónde puede llegar. Raisa se inclinó hacia mí. Ofelia, te vas a salir con la tuya, pero no sola. Yo estoy aquí. No pasó mucho para que la presencia de Raisa generara tensión. Al principio Brenda se mostró cordial, curiosa. No sabíamos que vendría. ¿Nos habrías avisado, no, suegra? Raisa la miró con una sonrisa impecable. Las visitas sorpresas a veces son las más necesarias. Brenda no replicó. Pero esa noche oí a Ivano bufando por toda la casa, golpeando puertas, hablando en voz baja con su esposa en la cocina. ¿Qué quiere esa vieja aquí? No necesitamos que venga a meter ideas raras. Yo escuchaba desde mi cuarto, inmóvil, con los ojos abiertos. Ya no me dolía que me llamaran así. Me confirmaba que cada paso que daba era correcto. Días después ocurrió lo inevitable. Era domingo. El día de mi cumpleaños número 66, Brenda organizó un almuerzo. Invitó a unos amigos suyos, a algunos vecinos, una señora que decía ser terapeuta ocupacional y que me hablaba como si fuera una niña de jardín. La mesa estaba adornada con globos que decían «Felicidades» en letras doradas. Un pastel con velas color rosa brillaba en el centro. Ivano se puso de pie, levantó su copa y comenzó así a hablar. Hoy celebramos a mi madre, una mujer fuerte que nos dio todo, pero también una mujer que necesita nuestro cuidado, nuestra guía. A veces no lo entiende, pero estamos aquí para eso, para ayudarla a tomar decisiones importantes. Yo me quedé quieta, el tenedor en la mano. Por eso, continuó él, sacando un papel de su bolsillo. Hoy es un buen momento para cerrar un ciclo. Mamá, aquí tienes. Solo necesitas firmar, aquí, donde dice que estarás mejor cuidada, en un lugar más cómodo. Seguro. Raisa se levantó de inmediato. ¿Estás fuera de ti, Ivano? Ivano ignoró a su tía. Me miraba a mí, como si pudiera hipnotizarme. Vamos, mamá, firma. Se detuvo. La tensión se podía cortar con cuchillo.
Todos los invitados dejaron de masticar. Las velas seguían encendidas. «O vas al asilo». La frase cayó como un disparo en medio del pecho. Yo me quedé en silencio. Bajé la mirada al vestido celeste que había elegido con tanto esmero. Lo había planchado esa mañana. Era el que Simón me había regalado en nuestro aniversario, 20 años atrás. «Ivano», susurré, «¿esto es lo que preparaste para mí hoy? Es lo mejor para todos, mamá. No pongas las cosas difíciles». «Firma». Levanté la vista. Sentí los ojos quemándome, pero no por lágrimas, por una furia tan antigua que venía de generaciones de mujeres calladas. «No voy a firmar». Ivano se puso rojo. Brenda intentó tomarme la mano, pero la retiré. «Ya no estoy confundida, y nunca estuve enferma. Lo que me enferma es ver en qué te convertiste». Ivano tomó el pastel, lo levantó de la mesa y lo estrelló sobre mí. El glaseado blanco se desparramó sobre mi pecho, el vestido, mis piernas. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Raisa se abalanzó sobre él, gritándole: «¡Eres un cobarde! ¡Un miserable!». Pero yo no me moví. Me levanté, cubierta de azúcar, con el alma limpia. Terminaron de demostrarlo todo. Y sin una palabra más, subí a mi cuarto, dejé el vestido sobre la cama y me cambié. Tomé los documentos preparados, la caja con los papeles y caminé directo a casa de Raisa, que ya me esperaba en el coche con el motor encendido. Esa noche dormimos juntas, como cuando éramos niñas, con el mismo olor a lavanda de nuestra infancia. Los días siguientes fueron vertiginosos. Adán me ayudó a presentar una denuncia por violencia simbólica y abuso psicológico. Teníamos testigos, videos del incidente, porque Dalia, con su instinto de verdad, había grabado todo desde el pasillo. La noticia llegó rápido a Ivano y Brenda. «No puedes hacernos esto», gritó él por teléfono. «Somos tu familia. Fuiste mi hijo. Pero la familia no lanza pasteles para silenciar verdades. Vas a arrepentirte. No más que tú». Brenda intentó llamarme varias veces. Me dejó mensajes llorando, suplicando. Dalia, entretanto, vino a verme. La abracé sin decir nada. «Abue, quiero irme de esa casa. No aguanto más. Cuando estés lista, aquí tienes un lugar». La reconstrucción había comenzado, pero todavía faltaba. Todavía quedaban sombras por enfrentar, secretos por revelar, y el juicio, que se aproximaba como una tormenta silenciosa. No iba a detenerme, ni siquiera aunque me temblaran las piernas. Había aprendido que la dignidad se planta, no se suplica. La primera noche después de irme de aquella casa no dormí, pero no fue por ansiedad. Fue por una extraña mezcla de claridad y silencio. Raisa me había ofrecido su habitación de huéspedes, una pieza pequeña con una cama de hierro forjado, cortinas de lino crudo y un pequeño buró donde descansaba un retrato antiguo de nuestras abuelas. Me quedé mirando ese rostro durante horas, tratando de imaginar qué habrían hecho ellas en mi lugar. ¿Se habrían quedado calladas? ¿Habrían regresado arrastrando los pies? ¿O habrían hecho justo lo que yo estaba haciendo ahora? Raisa me dejó sola. No me preguntó nada esa noche. Me trajo un té caliente, me besó en la frente y cerró la puerta. Esa fue su forma de decir: «Haz lo que tengas que hacer, yo estoy aquí». Y lo hice. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre. El cuerpo conserva sus rituales incluso en medio del caos. Preparé café con canela, como lo hacía Simón, y me senté en la mesa de la cocina con una libreta nueva. Una página en blanco puede parecer intimidante, pero ese día fue mi salvación. Escribí en mayúsculas, al centro: «Plan para no morir en silencio». Debajo tracé una línea y comencé a anotar los pasos. «Cambiar testamento».
denunciar formalmente el episodio del cumpleaños, solicitar evaluación médica legal sobre mi estado mental, hablar con Dalia, congelar cuentas conjuntas, revisar poderes notariales, recuperar documentos personales, hacer inventario de bienes, preparar cartas. Era mucho, era complejo, pero no me asustaba, porque ya no estaba sola. Esa misma mañana hablé con Adán. Lo cité en la biblioteca municipal, un lugar neutral y silencioso donde nadie podía vernos ni interferir. Llevé la caja con documentos, mi identificación, el viejo testamento que había hecho con Simón y una libreta donde anotaba cada detalle de lo ocurrido desde hacía meses. «No te imaginas lo que esto significa para mí», me dijo él al verla. «Muchas mujeres vienen a mí sin pruebas. Tú vienes con todo armado. No me queda otra, Adán. Me quieren callada. Quieren meterme en un rincón hasta que deje de respirar. Pero no se los voy a permitir». Adán revisó todo con profesionalismo. Tomaba notas, hacía preguntas precisas. «Esto no solo es un tema de familia. Aquí hay indicios de manipulación patrimonial, abuso psicológico, coacción. El vídeo del pastel lo cambia todo. Dalia lo grabó sin que lo supieran. Lo escondió en su mochila. Me lo dio hace 2 noches. Esa niña es más valiente que muchos adultos. Tiene corazón, pero está atrapada. Ya no. Con esto la vamos a proteger también. Hicimos un plan, paso a paso. Cada movimiento debía ser calculado. Primero presentaríamos la denuncia. Después solicitaríamos una pericia que certificara que yo estaba en plenas facultades mentales para blindar cualquier intento de declarar mi incapacidad. Luego, trabajaríamos en actualizar el testamento, quitar a Ivano y Brenda como herederos principales y asignar todo a una fundación que ayudaría a mujeres mayores abandonadas con una cláusula específica para Dalia, si ella así lo deseaba. Cuando salimos de la biblioteca, respiré hondo por primera vez en semanas. Era como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Caminé por la plaza, vi a unas niñas saltando la cuerda y sentí que el mundo seguía girando, que la vida aún tenía rincones luminosos. Esa tarde, Raisa y yo vaciamos juntas una botella de vino barato. Reímos, lloramos. Me contó cosas que nunca me había dicho. Que su esposo la había controlado por años. Que también había sentido la presión de los hijos que creen que una madre es un objeto que se guarda cuando estorba. Me dijo que había aprendido a decir que no cuando cumplió los 60, que ese fue el primer día que se sintió libre. «Y tú, hermana», me dijo brindando conmigo, «estás empezando a vivir ahora». Los días siguientes fueron una sucesión de pasos firmes. Adán presentó la denuncia. La policía me tomó declaración. Mostré el video, los mensajes de voz de Ivano, los testigos del almuerzo. Nadie podía negar lo que había pasado. No había forma de disfrazar la humillación. Luego vinieron las visitas al médico. 3 sesiones con una psiquiatra forense que me evaluó a fondo. Hablamos de mi historia, de mis recuerdos, de mi capacidad para tomar decisiones. Al final, me miró con respeto. «Señora Ofelia, usted está más lúcida que muchos jóvenes, pero más que eso, está despierta, y eso asusta a quienes viven dormidos». El informe fue concluyente. Ofelia Dueñas Ortiz no presentaba ningún signo de deterioro cognitivo. Sus decisiones eran claras, firmes y coherentes. Una semana después, Ivano me llamó desde otro número. «Mamá, necesitamos hablar. No así, no con abogados». «¿Y cómo, Ivano? ¿Con pasteles en la cara? ¿Con amenazas?» «No quise decir eso». Estaba nervioso. «Tú querías encerrarme, borrarme, para quedarte con lo que ni siquiera construiste tú. No es así. Yo era tu madre, Ivano,
no tu sirvienta, no tu propiedad. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que ya no me perteneces. Y yo tampoco a ti. Colgué. No temblé. No lloré. Fui hasta la ventana, miré el jardín de Raisa y vi una mariposa posarse en una maceta. Se quedó quieta, respirando, como yo. Dalia vino a verme un jueves. Vestía de negro. Había llorado. «¡Abue!», Brenda me gritó. «Me llamó traidora. Me dijo que era una niña malcriada por defenderte». «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que no era malcriada, que era libre, y que tú me enseñaste eso». La abracé. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Era tan frágil y tan fuerte a la vez, como una rama que se dobla pero no se rompe. «Quiero irme de esa casa», me dijo. «¿Puedo quedarme contigo?» «Por supuesto, mi niña. Este siempre fue tu hogar». Llamamos a Adán. Hicimos los trámites para declarar su voluntad de vivir conmigo. Como tenía más de 14 años, la ley la amparaba. Adán presentó una petición para custodia temporal. Brenda estalló, pero ya era tarde. Con Dalia a mi lado, la casa de Raisa se llenó de risas otra vez. Cocinábamos juntas, veíamos películas viejas. Me enseñaba cómo usar las redes sociales. «Abue, tienes que tener TikTok. Todas las abuelas famosas lo tienen». «¿Famosas?» «Sí. Hay una que enseña a hacer pan, otra que canta. Tú podrías contar tus historias». Me reí, pero algo en su mirada me hizo pensar. Tal vez sí tenía algo más. ¿Qué decir? Tal vez mi historia no terminaba con la justicia. Tal vez apenas comenzaba. Un día, mientras limpiábamos unos estantes, encontré una caja vieja con cartas de Simón. Las releí con el corazón encogido. En una de ellas decía: «Si algún día te sientes sola, recuerda, lo que construiste, con amor, nadie puede destruirlo sin pagar un precio». Guardé esa carta en mi bolso. Era mi amuleto, mi escudo. Porque ahora venía lo más difícil: el juicio, la confrontación. El momento en que Ivano vería que la mujer a la que quiso reducir era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Y yo estaba lista. La cita judicial fue fijada para un lunes. Un día común, gris, de esos que parecen no prometer nada, pero que terminan marcando para siempre. Me levanté antes del amanecer. Me duché con agua tibia. Me peiné como lo hacía en los velorios, sobria, sin adornos. Elegí un conjunto azul oscuro que Simón me había regalado para una misa de aniversario hace muchos años. Mientras me lo ponía, recordé cómo él me miraba cada vez que me vestía con ese color. «Te ves como una mujer que sabe lo que vale», me decía. Y esa era la idea. Raisa me acompañó. Dalia también, aunque no le correspondía testificar aún. Quería estar allí. Me dijo que no importaba si no podía entrar a la sala, que esperaba afuera con un libro, que solo necesitaba saber que yo no estaba sola. Adán llegó puntual. Tenía el rostro serio, pero no nervioso. Me explicó cómo se desarrollaría todo, qué podía esperar, qué preguntas harían. Yo lo escuchaba todo en silencio, como si ya lo hubiera ensayado en mi cabeza cientos de veces. Y era cierto. Había repetido cada escena en mi mente tantas veces que ya no me quedaba espacio para el miedo. Ivano entró a la sala acompañado de un abogado joven, de esos que parecen más preocupados por la corbata que por la verdad. Brenda no estaba. Su ausencia gritaba más que su presencia. La sala era fría, de paredes lisas, sin alma. Me senté derecha. No desvié la mirada. Cuando comenzó la audiencia, el juez pidió que se reprodujera el video del incidente del cumpleaños. El silencio se volvió espeso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la voz de Ivano en la grabación. «Firma o te vas al asilo». Luego el sonido hueco del plato chocando contra mi cuerpo.
el pastel deslizándose por mi vestido como una burla. Una lágrima rodó por la mejilla de la secretaria judicial. El juez bajó la vista. Ivano se removió en su asiento. ¿Usted reconoce que esa es su voz, señor Ivano Dueñas?, preguntó el juez. Ivano titubeó. Sí, pero fue un momento de ira. Mi madre estaba confundida. No comprendía las cosas. ¿Está diciendo que su madre tiene alguna incapacidad mental? Bueno, eso pensábamos. Adán se levantó. Su señoría, la señora Ofelia Dueñas, fue evaluada por 3 especialistas distintos, quienes certificaron que está en plenas facultades mentales. Estos son los informes. El juez los tomó, los leyó en silencio. Hizo una señal a la escribiente para que registrara todo. Luego me dieron la palabra. No me levanté. Hablé sentada, con la voz firme. He sido madre por más de 40 años. Crié a mi hijo sola, desde que Simón murió. Lo alimenté, lo cuidé, lo eduqué. Nunca pedí nada a cambio. Pero llegó un momento en que él decidió que ya no era útil, que estorbaba. Y en lugar de sentarse conmigo a tomar una decisión en familia, me gritó. Me humilló delante de mis nietos. Me amenazó con encerrarme. Por eso estoy aquí. Porque no quiero que ninguna mujer más pase por esto en silencio. El juez asintió. La audiencia siguió por horas. Se leyeron documentos, se expusieron movimientos bancarios, se mostraron mensajes de texto, donde Ivano y Brenda hablaban de acelerar el proceso para quedarse con la casa. Era claro. No se trataba de preocupación por mi bienestar. Se trataba de control, de dinero. Ivano fue hundiéndose en su silla. Su voz se volvió cada vez más débil. Al final, cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, solo dijo: «No sabía que ella era capaz de tanto». Y yo pensé: «¿Claro que? No, nunca me miraste de verdad». El juez fijó una nueva audiencia para dictar resolución. Pero algo en el rostro de Ivano me dijo que él ya había perdido mucho más que un caso. Había perdido la máscara. Esa misma noche Brenda llamó a Dalia. No a mí, a ella. ¿Qué te dijo?, le pregunté cuando colgó. Que era una desagradecida, que iba a lamentarlo, que tú nos habías lavado el cerebro. ¿Y qué le contestaste? Le dije que prefería vivir con una abuela libre que con una madre encadenada a su codicia. Lloré. No por tristeza, por orgullo. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas. Vecinos, parientes lejanos, incluso antiguos amigos de Ivano. Algunos me felicitaban por mi valentía. Otros me criticaban por exponer a la familia. Pero ninguno sabía lo que era despertar cada mañana sintiendo que ya no se tiene derecho a respirar sin permiso. Adán me decía que todo iba en buena dirección. Raíssa celebraba cada paso con un pastel distinto. Dalia y yo comenzamos a decorar una pequeña habitación para ella. Compramos una lámpara de escritorio, un juego de sábanas con flores y colgamos unas fotos nuestras en la pared. Este cuarto es mío, ¿verdad? Sí, hija. Nadie te lo puede quitar. Una noche Dalia me pidió que la acompañara a una reunión escolar. Brenda no quería ir. «Que se encargue esa vieja», había dicho. No le respondí. Solo fui. En la escuela la orientadora me abrazó. «Gracias por estar con ella. Es una chica especial. Ha pasado por mucho. Pero ahora brilla más». Y era cierto. Dalia caminaba con la cabeza en alto. Sus notas mejoraron. Volvía a reír con ganas. Empezábase a escribir poemas. Me los leía antes de dormir. Yo la escuchaba con los ojos cerrados, imaginando que Simón también la escuchaba desde alguna parte. Una tarde, Ivano apareció en la puerta de la casa de Raíssa. No entró. Solo se quedó en la vereda, con una bolsa en la mano. «Vengo a devolver tus documentos», dijo. Los tenía guardados. Tomé la bolsa.
No lo invité a pasar. ¿Y qué esperas ahora? Nada. Solo quería decir que no sabía lo que hacía. Claro que lo sabías, solo que no esperabas que yo supiera lo que valgo. Se quedó callado. Tenía los ojos hundidos, el rostro demacrado. Perdí mucho, susurró. Yo también, pero lo que perdí ya lo estoy recuperando. Tú... no sé si podrás. Caminó hacia su auto. No miró atrás. Dalia lo vio desde la ventana. No dijo nada. La última audiencia fue breve. El juez dictaminó que no había motivos para considerar mi incapacidad, que el intento de coacción era evidente y que Ivano debía mantenerse alejado hasta nuevo aviso. El testamento fue modificado. La casa quedó registrada a nombre de la fundación y con una cláusula especial. Si Dalia decidía usarla como hogar comunitario para otras mujeres mayores en el futuro, tendría prioridad. Cuando salimos del tribunal, Adán me estrechó la mano. Fue un honor acompañarla, señora Ofelia. No terminé todavía, Adán. Apenas estoy empezando. Esa noche cocinamos sopa de lentejas. Raisa, Dalia y yo. Cantábamos mientras pelábamos zanahorias. Luego sacamos una libreta y comenzamos a escribir ideas para un taller de escritura para mujeres mayores. Dalia quería diseñar el logo. Raisa propuso el nombre. Mujeres que aún respiran. ¿Y tú, abue? Preguntó Dalia. ¿Qué quieres escribir? Mi historia. Para que nadie diga que me rendí. No dormí enseguida. Salí al jardín. El cielo estaba claro. Me senté en una silla de madera. Abracé la manta que Dalia me había tejido. Y pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. El silencio ya no era un castigo, era libertad. La primera vez que entré a una clase de escritura creativa tenía 66 años. Las manos temblorosas y un cuaderno nuevo que me regaló Dalia. Era de tapa dura, color mostaza, con una flor bordada al frente. «Para que llenes cada página con tu verdad», me había dicho al entregármelo. Caminamos juntas hasta el centro comunitario, donde Raisa ya nos esperaba con una bolsa llena de galletas y termos de café con canela. No éramos muchas al principio. 5 mujeres mayores. Un joven profesor voluntario que parecía más nervioso que nosotras, y una sala con sillas plásticas, afiches de autoestima y una pizarra vieja. Me senté en la segunda fila. No quería parecer demasiado entusiasta, pero tampoco me escondería. El profesor, Álvaro, se llamaba, nos pidió que escribiéramos una escena de nuestra infancia que aún recordáramos con claridad. Tomé el bolígrafo y antes de darme cuenta, mi mano se movía como si llevara décadas esperando ese momento. Escribí sobre el día en que mi madre me enseñó a hacer pan dulce, con las manos cubiertas de harina y una radio vieja sonando boleros al fondo. Cuando terminé, sentí algo nuevo. O quizás algo viejo que había estado dormido por mucho tiempo. La certeza de que mi historia importaba. Álvaro me pidió que leyera en voz alta. Dudé. Las otras mujeres me miraban con curiosidad, sin presión. Respiré hondo y leí. Mi voz tembló al principio, pero pronto el silencio en la sala se volvió reconfortante. Cuando terminé, una mujer de cabello blanco, Vania, supe después, me aplaudió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, al volver a casa, Dalia me esperaba con una taza de leche tibia y una manta sobre las piernas. ¿Y cómo fue? Fue sanador. Entonces mañana vuelves. Y volví. Cada semana, sin faltar una sola vez. Ivano no volvió a llamar. Brenda, menos. Pero su ausencia ya no dolía. Era como una vieja herida que uno deja de rascar. En cambio, la presencia de Dalia se volvía cada día más luminosa. Ella decoró su habitación con recortes de revistas, dibujos, frases escritas, a mano.
Mi abuela es mi ejemplo, decía una. Nada puede detener a una mujer que se conoce a sí misma, decía otra. Yo la observaba en silencio mientras colgaba cada una con cinta adhesiva y una sonrisa. Había encontrado un hogar, y yo también. Un domingo, mientras ordenábamos papeles antiguos, encontramos una caja con cartas que Simón me había escrito en nuestra juventud. Algunas estaban amarillentas, otras casi ilegibles. Dalia comenzó a leerlas en voz alta. Reímos, lloramos. En una de ellas, Simón me decía: si un día la vida se pone dura, recuerda que dentro de ti hay más fuerza que en todo lo que te quiera destruir. Esa frase quedó grabada en nosotras. Decidimos bordarla en una manta, y así comenzó el taller de bordado. Raisa nos enseñó las puntadas básicas. Vania trajo agujas y hilos de colores. Pronto, el comedor se convirtió en un pequeño taller donde mujeres mayores venían a compartir historias mientras tejían frases de resistencia. Una decía: ya no me callo. Otra: mis arrugas son mi mapa. Cada manta era una declaración, un escudo. Dalia propuso hacer una exposición en el centro comunitario. Álvaro nos ayudó con la logística. Adán donó marcos. Y un viernes por la tarde inauguramos Voces que Resisten. Vinieron vecinos, estudiantes, incluso periodistas locales. Yo leí uno de mis textos al cierre. No sobre Ivano, ni sobre Brenda, sino sobre mí, sobre lo que significa volver a mirarse al espejo sin vergüenza. Esa noche, cuando las luces se apagaron y los aplausos cesaron, sentí que había vivido más en esos últimos 3 meses que en muchos de mis años de silencio. Una tarde, Raisa me trajo un sobre, sin remitente. Dentro, una carta escrita con letra apresurada. Era de Ivano. Mamá. No espero que me perdones. Solo quería decirte que perdí todo. Brenda se fue con los niños. Me echaron del trabajo. Estoy viviendo en un cuarto prestado. No justifico lo que hice. Solo quería decirte que no puedo dormir, que me duele pensar en lo que te hice y que ojalá algún día puedas recordar algo bueno de mí. Leí la carta 3 veces. No lloré. Solo la doblé y la guardé en un cajón. ¿Le vas a contestar?, preguntó Raisa. Todavía no. Tal vez nunca. ¿Y está bien así? Sí, porque por primera vez no me siento culpable. Dalia empezó a escribir un cuento. Me lo leía cada noche. Era sobre una niña que vivía con una anciana que tenía poderes secretos. Podía sanar con palabras. El cuento terminaba con la niña heredando ese poder. Una noche, mientras me leía el final, me tomó la mano. ¿Tú sabías que tenías ese poder? No. Pues yo sí. Me abrazó, en silencio. Una mañana, en la panadería del barrio, una mujer se me acercó. ¿Usted es la señora del video?, me preguntó. Asentí. Me preparé para cualquier cosa. Solo quería decirle: gracias. Mi hija me hizo verlo. Yo estaba pasando por algo parecido. Mis hijos querían meterme en un lugar de ancianos, pero después de verla, hablé con una abogada. Usted me dio valor. No supe qué decir. Solo le tomé la mano. No estás sola. El grupo de escritura creció. Ya no éramos 5. Éramos 18. Algunas llegaban en bastón, otras en bicicleta. Todas con historias a cuestas. Álvaro nos propuso publicar una antología. La llamamos Lo que callamos mientras tejíamos. Yo escribí un relato titulado El vestido manchado, inspirado en el día de mi cumpleaños, pero narrado desde la voz de una mujer que, al final, decidía quemar ese vestido y bailar descalza bajo la lluvia. Fue catártico. Dalia ilustró la portada. Raisa escribió el prólogo. Y cuando el libro salió impreso, cada una de nosotras lloró al tenerlo en las manos. Era más que papel.
Era una prueba de que estábamos vivas, de que aún teníamos voz. Una noche después de cenar, Dalia me preguntó si podía invitar a unas amigas a casa para hacer una especie de club de lectura con nuestras historias. ¿Te molesta? Claro que no. Esta casa también es tuya. Llegaron 6 adolescentes. Se sentaron en el suelo, comieron galletas, escucharon en silencio mientras leíamos pasajes del libro. Al final, una de ellas, Alina, me abrazó y dijo: «Quiero ser como usted cuando tenga su edad». Me reí, pero por dentro sentí que algo había cerrado, una herida antigua, un vacío que ya no estaba. Ivano volvió a escribir, esta vez una tarjeta simple, con una flor dibujada a mano. «Te pienso, te extraño, estoy yendo a terapia». La dejé sobre la repisa. No necesitaba más. Un domingo Dalia me llevó a la playa. Caminamos descalzas por la orilla. Me contó que quería estudiar psicología, que quería ayudar a mujeres como yo. Me detuve, la miré. Tenía los ojos brillantes, la piel quemada por el sol, la risa fácil. ¿Estás segura? Completamente. Entonces hazlo, con todo. En el taller de escritura, Álvaro nos pidió que escribiéramos una carta a nosotras mismas, a la mujer que éramos antes de que todo cambiara. Escribí durante horas. Cuando terminé, la leí en voz alta. Querida Ofelia, pensaste que estabas sola, que tu voz ya no importaba, que tu edad era una sentencia, pero no sabías que dentro de ti vivía una llama, que el dolor no te había vencido, que aún podías comenzar de nuevo. No para ser quien fuiste, sino para descubrir quién eres ahora. Gracias por no rendirte. Gracias por pelear por ti. Te mereces paz. Te mereces respeto. Te mereces amor. Y ahora lo tienes. Esa noche dormí como no lo hacía en años. La casa estaba en silencio. Dalia dormía en su cuarto. Raisa se había ido hacía un rato. Afuera, el viento movía las cortinas. Me acerqué a la ventana. Miré las estrellas. Pensé en Simón, en Mina Timesies, mi madre, en todas las mujeres que me habitaron antes. Y susurré: «Estoy viva». El timbre sonó un jueves por la tarde, mientras revisaba unos documentos del club de lectura. No esperaba a nadie. Dalia estaba en la escuela, Raisa tenía una cita médica, y el taller de bordado se había suspendido por la lluvia. Caminé hacia la puerta con calma. Abrí. Era Ivano, no como lo recordaba. Ya no tenía el rostro arrogante ni la camisa cara bien planchada. Estaba más delgado, con los ojos hundidos, el cabello despeinado, la barba creciendo sin intención. Sostenía un sobre amarillo entre las manos, mojado por la llovizna. «Mamá». Me quedé en silencio. Lo observé con detenimiento. Vi a mi hijo, sí, pero también vi al hombre que me gritó el día de mi cumpleaños, al que me lanzó un plato con pastel, al que me trató como si yo fuera una carga olvidable. Sentí una oleada de emociones, pero no me moví. ¿Puedo pasar? Asentí. No por compasión, sino porque estaba lista. Se sentó en la silla del comedor, esa misma donde Simón se sentaba a leer el periódico cada mañana. Miró alrededor como si el aire le fuera ajeno. El silencio era denso. Le ofrecí un té. No por amabilidad, sino por dignidad. «Gracias», dijo bajando la mirada. No respondí. Me senté frente a él. Esperé. «Sé que no merezco tu tiempo», empezó con la voz quebrada. «Pero necesitaba verte. He estado yendo a terapia. Brenda se llevó a los niños. Estoy en quiebra. Perdí todo. Todo menos este sobre». Lo colocó sobre la mesa. «No», lo toqué. «Aquí está lo que me diste a firmar hace meses. El poder que anulé, el testamento, todo». Lo revisé y entendí.
Me dejaste sin nada. No era una pregunta, era una constancia. ¿Esperabas otra cosa?, dije finalmente. Levantó la cabeza, sorprendido por la firmeza de mi voz. No, supongo que no. Solo quería entender por qué. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Tanto me odias? Reí, una risa breve, amarga. ¿Odiarte? No, Ivano, no te odio, pero tampoco te temo. Silencio. Durante años te lo di todo. Comida, abrigo, educación. Cuidé de ti cuando tenías fiebre, cuando llorabas por las noches cuando nadie más se acercaba. Y aún así, el día que cumplí 66, me gritaste que si no firmaba terminaría en un asilo. Ese día no me rompiste, Ivano. Ese día me despertaste. Él bajó la mirada. Jugaba con sus dedos, nervioso. Lo hice por presión. Brenda, insistía. Intentó justificar. No me interesa lo que decía Brenda. Tú decidiste. Tú levantaste la voz. Tú me trataste como si fuera basura. Y ahora que ya no tienes control, vienes a buscar explicación. Saqué una carpeta del mueble junto a la estantería. La coloqué sobre la mesa. Era gruesa, ordenada, con separadores y post-its de colores. ¿Qué es esto?, preguntó. Todo lo que no viste venir. Revocaciones legales, poderes cancelados, cuentas cerradas, transferencias blindadas. Y esta hoja... Saqué una página y se la entregué. Es el acta donde te excluyo de toda herencia. Tú y Brenda. Ni un peso. Se quedó mirando el papel como si no pudiera entender las letras. Esto es legal. Firmado por notario, con testigos, incluso con una copia en video. Lo grabé todo. Cada cita, cada firma. Aprendí, Ivano. Aprendí que el amor no debe convertirnos en presas, que la sangre no obliga, que la dignidad se protege, incluso si duele. Guardó silencio por largo rato. ¿Y eso te hace sentir bien? ¿Verme así? Hundido, solo. No, no, me alegra verte destruido. Pero me alivia saber que ya no puedes destruirme a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de arrepentimiento, sino de impotencia. Nunca pensé que harías algo así. Porque nunca me viste. Siempre fui la que cocinaba, limpiaba, callaba. Pero ya no más. Se levantó, tomó el sobre, vaciló antes de irse. ¿Puedo abrazarte? Lo miré. Recordé sus brazos lanzando el plato, sus gritos, su desprecio. No. Abrió la boca, pero no dijo nada. Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con calma. No lloré. No temblé. Me senté, tomé el té que se había enfriado y lo bebí. Dalia llegó más tarde. ¿Estás bien?, preguntó al verme tan quieta. Sí, él vino. Ya no volverá. ¿Te dijo algo? Lo suficiente. Me abrazó. Largo, sin palabras. Esa noche fui al jardín. La lluvia había cesado. Las flores de lavanda que sembramos juntas estaban abiertas. Las toqué con cuidado. El cielo estaba despejado. La luna llena iluminaba todo como una lámpara suave. Pensé en Simón, en lo que habría dicho, en lo orgulloso que estaría. Volví a la casa. Abrí la caja donde guardaba las cartas antiguas. Saqué una, la última, la más breve. Simón la había escrito justo antes de morir. Recuerda, nadie te puede quitar lo que ya llevas dentro, ni siquiera quienes más amas. La guardé de nuevo. Cerré la caja. El sábado, en el centro comunitario, hicimos una lectura pública. El salón estaba lleno. Mujeres mayores, jóvenes, niños. Leí mi relato, El vestido manchado, ante decenas de ojos atentos. Al terminar, los aplausos no cesaban. Álvaro me abrazó. Raisa lloraba. Ofelia,
Tu voz salvó a más de una. «Esta noche», dijo. Yo también lo sabía. En la casa Dalia preparó una cena con velas, pasta con salsa de tomate, pan de ajo y una pequeña torta casera con crema de vainilla. Puso música de boleros. Bailamos, riendo, llorando. «¿Qué celebramos?», pregunté. «Que ya no dependemos de nadie para ser felices». Brindamos con agua de Jamaica. Y me sentí completa. A las pocas semanas, Ivano volvió a ir a escribir. Una carta más corta. «Perdón. No por lo que te hice, sino por no haberte visto. No espero que me respondas. Solo quería que lo supieras». No le respondí. No por rencor, sino porque la respuesta ya estaba dada. Con mi vida, con mis decisiones, con mi paz. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, encontré una libreta donde había escrito mis primeras historias, las primeras palabras torpes, los recuerdos antiguos. Me senté a leerlas. Sentí ternura. No por lo que había escrito, sino por la mujer que fui, por la que temía, por la que aguantaba. Le hablé en silencio. «Ya no estás sola». Raisa organizó un viaje al campo. Fuimos varias mujeres. Nos alojamos en una casa sencilla, entre árboles y caminos de tierra. Caminamos descalzas, cantamos junto al fuego, compartimos anécdotas. Una noche Vania me tomó de la mano. «Ofelia, tú nos enseñaste algo invaluable, que no hay edad para empezar, que el amor propio no llega con aplausos, sino con silencios bien vividos». Le sonreí, y por primera vez en décadas me sentí libre de todo. Cuando regresamos, el jardín estaba más verde, las lavandas más altas. Dalia había inscrito su solicitud a la universidad. Raisa había empezado un blog donde compartía nuestras historias. Álvaro había recibido una propuesta para publicar un segundo libro. Y yo había escrito mi primera novela. Se titula «La mujer que volvió a nacer después del pastel». Dije con ironía. Todas rieron. Pero yo sabía que era cierto, que aquel día de mi cumpleaños no fue un final, fue el principio, el día en que dejé de ser la sombra de los demás para convertirme en la autora de mi vida. Desperté con la primera luz del día. El sol apenas asomaba entre las cortinas y el canto de los pájaros tejía una música suave, limpia. Me incorporé lentamente. Las rodillas crujían como siempre, pero esta vez no dolían. Esta vez sentí mi cuerpo como algo mío. No como una carga, sino como una presencia. Fui hasta la cocina. Preparé café, no el instantáneo que Ivano solía comprar, sino el que a mí me gustaba. Grano molido a mano, hervido lentamente en la olla de barro que heredé de mi madre. Mientras el aroma llenaba el aire, puse música. Boleros antiguos, Toña la Negra, Agustín Lara, Lucha Villa. Sus voces llenaban los espacios vacíos de la casa, no como ecos tristes, sino como compañía ancestral. Me senté en la mesa con mi taza caliente entre las manos. Afuera, el jardín estaba cubierto de rocío. Las lavandas, los rosales, los girasoles que Dalia sembró en la esquina. Todo era verde, vivo, mío. Observé las flores y recordé que, por años, pospuse mi jardín esperando que Ivano tuviera tiempo para ayudarme. Nunca lo tuvo, hasta que entendí que algunas raíces deben sembrarse solas. Ese día, sin razón aparente, decidí escribirle a mí misma. Busqué una hoja de papel y una pluma azul, y empecé. «Querida Ofelia, sobreviviste». Las palabras fluyeron sin esfuerzo. Me hablé como le hablaría a una niña que ha regresado del bosque. Le conté que el miedo no fue eterno, que el abandono no te define, que la dignidad, a veces, tarda, pero llega. Escribí todo lo que hubiera querido escuchar cuando me sentí invisible. Lloré. Pero fue un llanto suave,
sin rabia, un llanto de reconocimiento. Después de terminar, guardé la carta en el libro de recetas que solía usar cuando Simón vivía. Entre esas páginas de arroz con leche, de caldo de pollo, de tamales con hoja de plátano, ahora había palabras de amor propio. Olea, mediodía. Raisa pasó por mí. Íbamos al centro cultural. Teníamos una reunión con una editora que había leído uno de mis relatos en el blog de ella. «Quieren publicarlo en una antología de mujeres mayores», me dijo con emoción. Me puse mi blusa bordada favorita, la que me trajo mi hermana de Oaxaca hace años. Me peiné con esmero. Me miré al espejo y sonreí. No era la Ofelia de Metas antes. Tampoco era otra. Era yo, completa. En el trayecto, Raisa me miraba con orgullo. Me tomó una foto sin que lo notara. Luego me la enseñó. ¿Ves? Esa eres tú. Así quiero que el mundo te vea. La imagen era sencilla. Yo, en el asiento del copiloto, con el cabello recogido, la mirada serena y los labios ligeramente curvados en una sonrisa. No parecía una mujer que lo había perdido todo. Parecía una mujer que había ganado algo invisible. La editora se llamaba Tania Ruiz. Tenía el cabello plateado y los ojos inquietos. Me recibió con un abrazo cálido. Me habló con respeto, sin infantilizarme, sin condescendencia. Me dijo: «Lo que usted escribe no es ficción, es testimonio, es resistencia escrita». Sentí un calor en el pecho. Raisa me apretó la mano. Firmamos un acuerdo sencillo. Publicarían 3 relatos míos. Me pagaron un adelanto modesto, pero simbólicamente inmenso. Me ofrecieron leer uno de ellos en una presentación pública. Acepté sin dudar. El evento fue una semana después, en una pequeña biblioteca del centro. Llegaron mujeres mayores, muchas con bastón, con pañuelos bordados, con libros gastados bajo el brazo. También había jóvenes, hombres, niñas. Era un salón lleno de historias por contarse. Subí al pequeño escenario. Respiré hondo. Abrí el papel. «Buenas tardes. Mi nombre es Ofelia Dueñas. Tengo 66 años. Y hoy quiero contarles algo que nunca pensé decir en voz alta». Leí mi relato. Era sobre una madre que, el día de su cumpleaños, descubre que el peor regalo es la traición de un hijo. Leí cada línea con voz firme, sin dramatismo, sin llanto, pero con verdad. Al terminar, hubo un silencio largo. Luego, aplausos, largos, sinceros, algunos de pie. Varias mujeres se me acercaron después. Una me dijo: «Yo también fui echada de mi casa por mis hijos, pero usted me recordó que no estoy rota». Otra abrazó a Raisa. «Gracias por cuidar a su abuela. Hay muchas que no tenemos quien nos mire así». Esa noche, al regresar, me senté en el sillón del porche. Dalia se sentó a mis pies. Raisa, a mi lado. No dijimos nada, solo miramos las estrellas. Los días pasaron sin sobresaltos. Empezamos un taller de escritura en la casa. Vinieron vecinas, nietas, maestras jubiladas. Escribíamos cartas, diarios, recuerdos. Reíamos mucho. Llorábamos también. Pero nadie pedía perdón por sentir. Un jueves recibí una postal. Era de Simón. Bueno, de su letra. La había escrito años antes, según la fecha. Estaba en una caja vieja que Raisa encontró en el altillo. «Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Siempre supe que lo harías. Eres más fuerte de lo que pareces, Ofelia. Nunca te olvides de ti». La colgué en la pared junto al espejo. Me veía en ella cada mañana. Y repetía: «No me he olvidado. Un sábado fui con Dalia al vivero. Compramos nuevas plantas. Romero, jazmín, albahaca. También un pequeño árbol, de limón. Lo sembramos juntas. Ella cavaba la tierra mientras yo sostenía el tallo.
Cuando crezca, haré limonada para tus amigas del club, me dijo. Y pan de limón, respondí. Las dos reímos. Un día Ivano volvió a escribir, no una carta, un correo electrónico. Decía: Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero solo quiero saber si estás bien. Solo eso. Si quieres, no respondas, pero por favor cuídate. No respondí. No por orgullo, sino porque esa respuesta ya la había dado. Con mi silencio, con mis raíces, con mis decisiones. Ivano era parte de mi pasado. No de mi herida, pero tampoco de mi futuro. Una tarde Dalia me pidió que la acompañara a un ensayo de danza. Era una presentación escolar. Me senté entre padres jóvenes, niños inquietos, abuelas con trenzas. Cuando la vi bailar, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. No por los pasos, sino por verla libre, feliz, sin miedo. Al final corrió hacia mí. Me abrazó fuerte. Abuela, ¿tú alguna vez soñaste con volar? Sí, muchas veces. ¿Y lo lograste? Sí, Dalia. Hoy, por fin, vuelo todos los días. El jardín floreció ese año como nunca antes. Las mariposas llegaron. Las abejas danzaban entre los pétalos. El viento traía olores nuevos. Cada rincón de la casa era una victoria silenciosa. El sillón bordado, las cartas en la estantería, los libros leídos, las fotos recuperadas, los hilos que volvían a unirse. Empecé una nueva historia. Esta vez no sobre traiciones, sino sobre renacimientos. Se titulaba La casa que volvió a respirar. Y en el primer párrafo escribí: viví años esperando ser vista. Hoy no me importa si me ven, porque yo ya me veo, y eso basta. Una mañana, Raisa me preguntó: ¿estás feliz? Pensé un segundo. Estoy en paz. Y eso es más profundo que la felicidad. Esa noche salí al porche. Me senté con una taza de té. El cielo estaba rojo. El atardecer se rendía en silencio. El aire olía a lavanda. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y supe que, por primera vez en décadas, era libre.